Bueno, buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy voy a hacer una exposición acerca del tema de la vacunación, sobre todo contra el COVID-19. Como parte de introducción a lo que quiero conversar con ustedes, es decirles que el tema de la vacunación es un tema muy importante. Desde hace muchos años el élite científico viene desarrollando vacunas para muchos tipos de enfermedades, cuya explicación científica es preparar al cuerpo justamente para enfrentar a ciertos antígenos o ciertos virus o ciertos microorganismos que puedan causar alguna enfermedad. En base a esto, una vacuna, en síntesis, sirve para que tu organismo esté preparado cuando se enfrente justamente a estos microorganismos y no desarrolle una enfermedad más fuerte, ¿no? Te prepare para que no termines de repente en cama, no termines de repente acudiendo a un hospital, yendo a emergencias. Tal es el caso de la influenza, tal es el caso de la poliomielitis. En el caso de la poliomielitis se le vacuna a los niños justamente porque el virus de la polio se encuentra circulando en el ambiente. Entonces, un niño que no está vacunado es muy probable que se contagie de poliomielitis y sufra esta enfermedad, la cual te deja con cierta parálisis. Y por ende, a los niños se les suele vacunar contra la poliomielitis cuando son niños, cuando son infantes, ¿no? Es una de las vacunas que está dentro del programa de vacunaciones. Otro caso, por ejemplo, parecido es el tema de la influenza. Hay vacunas anuales que te ponen con la influenza para justamente evitar que te contagies de la influenza y termine dando gripe, ¿no? Y muchas de las gripes a veces son muy peligrosas y terminan desencadenando cuadros de los bronquios, inflamaciones y hasta neumonías. Por ende, también el tema de la vacunación contra el COVID se ha venido desarrollando en los últimos meses justamente y se viene aplicando a la población para evitar justamente de que los pacientes contagiados terminen desarrollando la enfermedad o la neumonía, que es la forma más grave, y acudiendo a los hospitales tanto a emergencias, a cuidados intermedios o a cuidados a UCI, ¿no? A cuidados intensivos. Entonces nos nace el interrogante de si es necesaria la vacunación para la población hoy en día. Cabe resaltar que hay personas, hay movimientos que están suscitando la duda. Es más, si somos muy de repente investigadores o queremos buscar información, vamos a encontrar indicios de sospechas de que sí pudiera ser un tema planeado. Por ejemplo, el tema de que China, que es de donde se origina el virus, se ponga a producir luego mascarillas, se ponga a producir luego guantes, se ponga a exportar a todo el mundo ese tema y también termina exportando la vacuna, que es una de las más caras dentro del rango de costos de estas vacunas comparadas con las demás, que son la de Pfizer, que son la de AstraZeneca o la vacuna de Sputnik, por ejemplo. Una de las más caras justamente es la China. Soliera parecer que de repente este es un tema de mercantil, ¿no? De que de repente eh, todo se trata de dinero. El tema de que también se haya tratado de acortar a la población con el virus, de repente personas que tenían comorbilidad, enfermedades como la diabetes, de repente enfermedades que tengan que ver con el sistema inmune como el HIV, SIDA, hayan tratado de eliminar de esa forma personas para que de repente no sean tanto gasto para los gobiernos, para la sociedad, o de repente de esa forma tratar de liberar al planeta mismo de que no haya tanta población. Pudieran ser ideas que pudieran parecer ilógicas, pero pudieran tener cierto asidero científico o hasta que pudieran convencer a personas para no vacunarse. Pero el punto es que, y yo lo puedo, de mi parte, de mi punto de vista, es que yo sí considero que el tema de la vacunación es un tema muy importante. Como ya lo dije antes, el tema de vacunarte previene que termines desarrollando los síntomas más complicados de la enfermedad, previene que no termines yendo a emergencia o a cuidados intensivos o intermedios en un hospital, previene que se formen largas colas en los hospitales, que gente veamos muriendo de repente en sus casas, como pasó cuando fue la primera ola del COVID, previene todo ese tema. Yo soy personal de salud, quería comentarles de repente un caso.
Hace unos días tuve un paciente al cual le tuve que tomar una prueba antigénica. Me comentaba que tenía el COVID y sí salió reactivo, pero que él no había desarrollado tan fuerte los síntomas, que había hecho solo fiebre, dolor de garganta y un poco de tos. Él estaba ahí con COVID y no estaba con un caso grave. ¿Por qué? Porque justamente se había vacunado. Pero el tema era que su pareja, su esposa, sí estaba en UCI, se encontraba en UCI en ese momento. ¿Por qué? Justamente porque ella no se vacunó. Entonces, la vacuna evitó a este paciente que desarrollara la enfermedad severa, pero a su esposa, como no estaba vacunada, no lo pudo prevenir. Es uno de los varios casos o muchos casos que he escuchado que me comentan los pacientes de que la vacuna sí previene. Entonces, en carne propia yo lo he visto, lo he vivido. Por esas razones, considero que la vacunación es importante, y más si queremos volver a la vida de antes, de repente volver a las universidades, volver a los centros comerciales, volver a los cines. Si queremos retomar esa vida y mover de repente la economía de esta forma también, es necesario que se vacunen para prevenir que de repente se desarrolle la enfermedad más grave, la forma más grave, y termine la gente yendo de nuevo a hacer colas a los hospitales, viendo las muertes diarias y todo ese tema que fue tan doloroso para nuestro país, ¿no? Y nuestras familias. Entonces, en conclusión, vacunarse es un tema muy importante. Si tienes una dosis, si tienes dos dosis, hay que esperar y vacunarse con la tercera dosis, porque esta vacuna es temporal. Te previene de contagio, no de contagio, te previene de desarrollar la enfermedad, pero entre 4 a 6 meses. No es una vacuna definitiva. Por lo tanto, hay que estar atentos a que de repente, después de pasados los 6 meses, tengas que vacunarte con una dosis más hasta que se encuentre de por sí la vacuna definitiva. Sin más que decir, muchas gracias por su atención a todos ustedes. Espero que mi tema les haya gustado y espero haber captado su atención también. Muchas gracias, buenas noches.